En pleno siglo XXI tenemos que reconocer que millones de cristianos son tibios. Cuidado, un cristiano tibio, dice la Biblia, será vomitado de la boca de Dios. Y hoy vamos a ver por qué digo que millones de cristianos son tibios. Y es que muchos dicen, una vez al año no hace daño, de vez en cuando podemos hacer esto y aquello. Yo considero que no es tan malo. Si pecas y luego pides perdón, no pasa nada. Dios es un Dios de amor. Él no puede castigar tan duramente a los que hacen cosas de pecado. De vez en cuando escuchar música mundana no tiene nada de malo. De vez en cuando ir a bailar a una fiesta no tiene nada de malo. Al cumplir los 15 años de mi hija, primero Dios, haremos una actividad religiosa y después haremos un baile, dicen muchos. Dios sabe que somos débiles, por eso pecamos. Cuidado, eso es lo que dicen muchos. Y esos muchos representan a los millones de cristianos que hoy en el mundo están tibios. Los cristianos tibios no son verdaderos cristianos. No van para el cielo. Están equivocados. Y hoy vamos a ver el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a la iglesia de Laodicea. Estamos aquí en el Seminario Bíblico Global estudiando el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Y hoy nos corresponde mirar la iglesia de Laodicea. Esta iglesia se caracterizaba por una iglesia que era tibia y se encuentra en Apocalipsis 3, 14 al 20. Esta cita la vamos a mirar dentro de unos momentos. La iglesia de Laodicea era una iglesia tibia, como aquellas iglesias que hoy hay muchos cristianos de hoy día no mantienen la fe de Jesucristo, no guardan la palabra de Dios, están siempre con un pie en la iglesia y con otro pie en el pecado, con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, con un pie en la carne y otro pie en la iglesia, escuchando la voz de Satanás y también tratando de escuchar la voz de Dios. Ellos no son cristianos. Cuidado, los tibios no van para el cielo, los tibios van a la perdición eterna. Así que hoy en la clase vamos a mirar por qué digo que millones de cristianos son tibios. Simplemente porque tomo la referencia que nuestro Señor Jesucristo nos hace en Apocalipsis 3 del 14 al 20 cuando le envía un mensaje a la iglesia de Laodicea. Este es el Seminario Bíblico Global. Transmitimos abiertamente desde la ciudad de Guatemala, principalmente para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de asistir a un instituto bíblico, a un seminario teológico o a una universidad. Y hablamos aquí de comunicación y teología ministerial. La clase de hoy está basada en la teología ministerial y por eso estamos analizando el libro de Apocalipsis y hoy nos corresponde mirar a esos millones de cristianos que son tibios en el mensaje que Jesucristo envía a Laodicea. Comenzamos. La iglesia de Laodicea recibió uno de los mensajes más duros y directos de nuestro Señor Jesucristo para llamarle la atención, porque esta iglesia era una iglesia que estaba viviendo un cristianismo tibio. La palabra Laodicea, para ir un poquito a la historia, proviene del griego laos, que significa pueblo, y dike, que significa derecho. Laodicea quiere decir entonces los derechos del pueblo o la ley del pueblo. Eso es lo que quiere decir la palabra Laodicea. Laodicea era una ciudad próspera, una ciudad muy rica, con una importante población judía viviendo ahí. Al igual que otras ciudades de la región del Asia Menor, era un centro de adoración al César y al dios Asclepios. Había un famoso templo de Asclepios allí en Laodicea con una escuela de medicina que era famosa desde la antigüedad. En Laodicea se hacían grandes transacciones comerciales, las florecientes industrias principalmente de tejido, de ropa, de lana, de la industria de medicamentos también eran las dos máximas exponentes, las dos industrias máximas exponentes de la ciudad de Laodicea, la lana, los tejidos y el medicamento. Algunos de los productos se exportaban a todo el mundo y los historiadores indican que con frecuencia se observaba que Laodicea se enorgullecía de tres cosas. La primera, de la riqueza financiera. La segunda, de una extensa industria textil. Y la tercera, de un colirio para los ojos que se fabricaba en las industrias que hacían medicamentos. Ese colirio se distribuía en todo el mundo.
Era una ciudad llena de negocios, de cultura y de riqueza y tenía todo lo que una persona necesita para vivir con comodidad en aquella época, pero no tenían agua potable. Eso era lo que les faltaba a la Odisea, a la ciudad. Tenía todo, pero no tenía agua potable. La ciudad tenía que comprar agua de todas las ciudades vecinas y llevarla bajo tierra por unos ductos para que la gente de la ciudad pudiera beber agua, consumirla. El agua que compraban los ciudadanos de la Odisea era un agua que llegaba caliente a la ciudad porque provenía de fuentes de aguas termales. Y cuando el agua llegaba a la ciudad, llegaba tibia, caliente, pero no hirviendo, sino que tibia, ¿no? Y esta agua estaba llena de minerales, era como un sabor salado. Un agua tibia, pero salada, por lo cual esa agua casi no se podía consumir, casi no se podía beber. Los habitantes de la Odisea, siempre que intentaban beber esa agua tibia llena de minerales, ellos casi vomitaban, y algunos vomitaban y otros guardaban de no vomitar. Pero era una ciudad que tenía de todo, pero su agua no era buena. No podían tener agua buena, así que les provocaba vómitos. En ese contexto estaba la iglesia de la Odisea, y los cristianos que se congregaban en la iglesia de esa ciudad seguramente eran cristianos prósperos, no tenían necesidades económicas ni materiales. La única necesidad que tenían era de encontrar agua potable buena, deliciosa, fresca, la cual no había en la Odisea. Nuestro Señor Jesucristo aprovecha el contexto y envía un mensaje a la iglesia en Apocalipsis 3, 14 al 20. Voy a leer para ustedes. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es el pastor, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo mismo les va a mandar el siguiente mensaje. Escuchen, dice: yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. A todas las iglesias, nuestro Señor Jesucristo les dice: yo conozco tus obras. Querido amigo, querido hermano, ¿sabes una cosa? Dios conoce tus obras y Él conoce mis obras. Lo que tú y yo hacemos, Dios lo conoce. Para Dios no hay nada oculto. Aunque lo hagamos en la oscuridad, Dios conoce nuestras obras. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Bueno, continuemos. Dice versículo 15, Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Era una iglesia que era tibia. Obras tibias. No estaban fríos, pero no estaban calientes en el espíritu. Eran tibios. Les importaba poco el verdadero evangelio. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Versículo 16, Apocalipsis 3:16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras. Tus obras no son buenas, tus obras son tibias. Entonces te vomitaré de mi boca. Así como el agua que ustedes consumen ahí en la Odisea. Es agua tibia, es agua llena de minerales. Asimismo, esa repugnancia me causa a mí, dice el Señor Jesucristo, las obras que ustedes hacen. Obras tibias, obras llenas de pecado. Los vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, ya les dije, ahí fabricaban buenos productos de lana, buenos colirios para los ojos en las industrias de medicamentos. Y los miembros de la iglesia de la Odisea probablemente eran ricos, porque Jesucristo mismo lo está reconociendo. Y dice el versículo 17, dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesucristo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ustedes dicen que son ricos. No, señores. Son miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Eso dice Jesucristo para la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y escuchen lo que les dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren de lo que les está hablando. Ellos eran ricos y dice Jesucristo: son pobres. Tienen dinero, pero son pobres espiritualmente. Les aconsejo que de mí compren, adquieran la riqueza espiritual.
Les aconsejo que de mí adquieran las vestiduras blancas. Una vestidura blanca es aquella que no tiene pecado. Les aconsejo que de mí compren colirio. Ellos fabricaban el colirio para que la gente viera, sí, en lo físico, en lo material. Pero Jesucristo dice, ustedes no ven en lo espiritual, están ciegos, caminan como ciegos, no ven. Abran los ojos, únjanlos con colirio. Compren de mí oro refinado, vestiduras blancas y colirio para que vean. Yo reprendo y castigo, versículo 19, a todos los que amo. O sea que Jesucristo, aunque la iglesia de la Odisea estaba viviendo realmente tibia, Jesucristo dice, yo les amo. Y por eso es que los reprendo, por eso es que los castigo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo todavía tiene misericordia de la Odisea. Cristo todavía tiene misericordia de los cristianos tibios que hoy por millones llenan el mundo. Hoy es el momento de arrepentirte y de decirle, Señor, perdóname, he estado tan tibio, he estado pensando solo en negocios, solo en riqueza material, solo pensando que no necesito nada más, cuando soy un pobre, desnudo, miserable, ciego y desventurado como los de la iglesia de la Odisea, porque no tengo al Espíritu Santo, porque no tengo el don de la salvación, porque no estoy vestido con vestiduras blancas, porque no estoy viendo en lo espiritual, necesito el colirio espiritual. Hoy perdóname, hoy es el día de venir a Cristo, hoy es el día de salvación, querido. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Miren lo que dice Cristo, yo estoy a la puerta, estoy tocando la puerta, estoy tocando. Y aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso lo dijo Cristo a la iglesia de la Odisea y eso te lo dice a ti. Y aquí yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. ¿Sabes por qué dice Cristo yo cenaré? No dice yo desayunaré, yo almorzaré, yo me comeré lunch. No, yo cenaré con él. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos con un amigo para desayunar, estamos rápidos porque tenemos la prisa de ir al trabajo. Estamos desayunando muy rápido, ya nos despedimos del amigo y nos vamos. Cuando nos juntamos a lunch, a la hora del almuerzo, estamos comiendo, pero estamos rápido porque estamos a la mitad de la jornada. Hemos trabajado en la mañana, luego vamos al lunch, almorzamos con el amigo, pero nos despedimos pronto porque tenemos que volver al trabajo. Pero cuando nos juntamos a cenar ya no hay más que hacer. La cena, podemos sentarnos tranquilamente a cenar con nuestro amigo y después de cenar tomar un café, tomar unos mates, tomar un té, tomar agua y platicar y conversar por muchas horas. No importa que pasen las horas, ya no hay que volver al trabajo. Platiquemos. La cena siempre sirve para platicar, para hacer largas conversaciones. Jesucristo dice, si tú oyes que yo toco la puerta y abres la puerta, entonces yo entraré a tu corazón y cenaré contigo. Eso quiere decir, tendré una larga conversación contigo. Una conversación de amigos, una conversación de verdadera amistad. Hoy es el momento de arrepentirte. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre Celestial. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a la iglesia tibia de la Odisea. ¿De casualidad eres tú parte de la iglesia tibia? La iglesia, ya te dije, no es el edificio, eres tú, soy yo, personalmente. ¿Estás viviendo una tibieza espiritual? ¿Estás viviendo con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? ¿Estás viviendo diciendo, una vez al año no hace daño? Me voy a ir a pecar por acá porque luego llego a la iglesia y me reconcilio con el Señor. ¿Estás viviendo tibio? Ten cuidado. Porque en esa tibieza la muerte se puede encontrar contigo. ¿Y dónde pasarás la eternidad? ¿A dónde irá tu alma? Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual si tú escuchas que Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón y abres, Él entrará y cenará contigo. Hoy es el día de venir a Cristo arrepentido por esta tibieza
espiritual. Ya no más, ya no seamos cristianos tibios como los de la Odisea. Seamos cristianos fervientes en espíritu. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Cristo, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. ¿Acaso eso no es maravilloso? Querido amigo, querido hermano, ¿te imaginas en la hora de nuestra muerte llegar a la presencia de Dios y ser recibido por Jesucristo nuestro Salvador, que nos amó hasta la muerte, y ser recibido con un abrazo en gloria y decir, ven, ven hijo, siéntate conmigo en mi trono? ¡Wow! ¡Qué privilegio, qué maravilla! Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me siento en el trono con mi Padre. Cristo venció. Él venció el pecado, Él venció las burlas del mundo, Él venció todo lo que la gente le decía de burlas, de palabras, de improperios. Todo eso Cristo venció y venció el pecado. Él se mantuvo firme, sin pecado, limpio delante de Dios. Fue a la cruz y como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de los que lo crucificaban. Es más, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando después fue a la tumba, el diablo pensó que había vencido, pero no. Cristo resucitó de la tumba. Y cuando Cristo resucitó, se convierte en el vencedor. Y la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya no seamos cristianos tibios. Hoy es el día de correr a Cristo y decirle, perdóname. Estoy escuchando que estás tocando a mi puerta, yo te abro, entra, perdóname, vive para siempre conmigo. Sé mi Salvador, sé mi Señor. No me dejes porque yo solo no puedo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Saludos desde Guatemala. Un abrazo.